Segunda hora de transmisión, llega el Comercio TV. Así que les damos la bienvenida a todos nuestros amigos televidentes que a esta hora se unen a nuestra señal. Lo que acaban de abrir el ojo, ¿no? Por supuesto, que abren el ojo con nosotros. Sí, claro. Para estar bien informados. Ahí hicieron esto, clic, encendieron y acá hay mucho para contarles. Lo primerito, el tráfico. Es que a esta hora ya empieza a movilizarse la ciudad de Quito, a pesar de que estemos de vacaciones, ¿no? Ahí está, sí, no, pues ya la franja roja, esta es la Mariscal Sucre, ya tiene mucho, pero mucho movimiento. Mire, esta es la altura de la ciudadela universitaria. Ahí podemos ver cómo la gran parte del norcentro de Quito ya está encendido con flujos de tráfico fuerte. Este es el Trébol, donde este distribuidor de tráfico es importante porque va hacia el sur, va hacia La Marín, hacia el centro de la ciudad. Esto se va hacia el norte de Quito por la José María Velasco Ibarra, y aquí está la bajada que corresponde, la vía que une al Valle de los Chillos, a la autopista al Valle de los Chillos, que no presenta mayor novedad. Miren, caso bueno, no hay tráfico en la autopista de los Chillos, por lo menos por ahora. La Simón Bolívar tampoco presenta mucho flujo de tráfico. Miren ustedes, esa es la vista panorámica. Todo este chorizo grande de vía corresponde a la Simón Bolívar, en el cual no presenta en ningún flujo tráfico congestionado. Más bien, si usted está por salir, en la parte de Zambisa hay algo de tráfico. Pero miren, este es el túnel Guayasamín, más adelante está la Luis Román, algo de tráfico. Todavía Quito con flujos de trancones, pero con total tranquilidad. Así que este día miércoles, en mitad de semana, creo que es hora indicada para salir. Sector complicado, solamente vemos la Mariscal Sucre. Bueno. Sí, la occidental siempre se conflictúa, es una vía larga, claro, siempre que se conflictúa. Pero bueno, lo importante de esto es que usted está bien informado acá, siempre en nuestras diferentes emisiones. Esto ya es la salida de Quito y las otras vías, ¿no? Bueno, las vías que unen. Ahí está flojito. Lo que está haciéndose a la playita. Mire, está yéndose a la playita. Esta vía es la que une justamente hacia la playa. Algún flujo fuerte, pero claro, como es agosto, muchos deciden tomar las vacaciones, cosa que es sano. Claro, bueno, pues ya sabe, las salidas de la ciudad están todas flojitas, no hay congestión, no hay tráfico, así que si usted piensa salir de la ciudad, en buena hora. Única vía conflictuada a esta hora de la mañana, la Mariscal Sucre. Así que por favor, a tener paciencia, salir con tiempo y tomar vías alternas. Usted lo ha dicho, empecemos. Les contamos que integrantes de la Asociación Unidos por la Justicia presentaron ante la Fiscalía General del Estado denuncias en contra del expresidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, y otras 23 personas por una supuesta intromisión en la justicia. Se basaron en el informe que realizó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Los integrantes de la Asociación Unidos por la Justicia presentaron denuncias penales y administrativas en la Fiscalía General del Estado en contra del expresidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, y otras 23 personas por supuestas irregularidades en la justicia. Se inicie de manera inmediata las investigaciones en contra de estos funcionarios que violentaron los derechos humanos y la ley y persiguieron persistentemente a ciudadanos, organizaciones sociales, y que consta en el informe del Consejo de Participación Transitorio. Ellos aseguran que existió durante la administración de Yalc adulteración en sistemas informáticos, fraude procesal, asociación ilícita y adulteración de documentos públicos. En ese informe se establecen graves delitos penales en contra de Gustavo Yalc, y el Pleno del Consejo de la Judicatura, adicionalmente directores nacionales, provinciales, responsables de coordinación disciplinaria. Además mencionan tener nuevas evidencias relacionadas con los correos electrónicos de las computadoras de Pamela Martínez y Laura Terán, vinculadas con el caso Sobornos 2012-2016. Temas vinculados con certificaciones realizadas por el Consejo de la Judicatura, donde se delata definitivamente las vinculaciones de Gustavo Yalc. Para Beatriz Cadena, jueza destituida, su salida de la justicia se debió a que no se alinearon a posturas políticas. Que fueron sancionados y separados de manera ilegal, ilegítima y con un procedimiento absolutamente nulo de funciones.
Según mencionan, al menos 1.500 funcionarios fueron destituidos y cuestionan al actual Consejo de la Judicatura, que no ha dado trámite a las denuncias presentadas por los jueces. El Consejo de la Judicatura no ha hecho absolutamente nada para iniciar los sumarios administrativos en contra de Gustavo Yalc. Hasta el cierre de esta edición, el Consejo de la Judicatura no se ha pronunciado sobre estas denuncias, informó Marilyn Jaramillo. Vamos a contarles ahora que la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional se allanó al veto parcial del proyecto que elimina el denominado impuesto verde enviado por el Ejecutivo. Se prevé que el Pleno tratará el informe esta misma semana. Le contamos. Con 7 votos a favor y 2 abstenciones, la Comisión de Desarrollo Económico dio paso al veto parcial al proyecto que elimina el impuesto verde, remitido por el presidente Lenín Moreno. Además, recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional que también se allane, pues considera que son cambios más de forma que de fondo, en los cuales se conserva la eliminación del impuesto verde y la remisión de intereses, multas y recargos de quienes no han cancelado. Eliminación del impuesto verde a partir del 2020, el descuento excepcional para los que no han cancelado durante el 2019 del 50%, es decir, exactamente lo que se pagaba en el 2018. Se añade el tema de que el Servicio de Rentas Internas, mediante una resolución, regulará este tema de la remisión. Quienes se acojan a este beneficio lo podrán hacer hasta el 27 de diciembre del presente año. También el texto conserva un plan de pagos. El presidente plantea que se llame Plan Excepcional de Pagos, y se mantiene igual el 50% de descuento para la cartera vencida del año 2019. Y se delimita el número de vehículos que podrán importar las personas que se acojan al programa de chatarrización. Nosotros habíamos puesto a vehículos libres de impuestos, el presidente plantea un vehículo libre de derechos arancelarios. Se prevé que este informe sea tratado por el Pleno de la Asamblea Nacional este jueves. Se requerirán 70 votos favorables de los legisladores para que este proyecto sea remitido al registro oficial para su publicación y entrada en vigencia. En Quito informó Adriana Rojas. Y el gobierno canceló 706 millones de dólares en efectivo y bonos a más de 13.600 maestros jubilados del magisterio. Esto como resultado de los avances en los pagos de los incentivos a los pensionistas. En un evento en Quito, el presidente Lenín Moreno informó sobre el proceso y mecanismos que se están ejecutando para cumplir con la deuda a los maestros jubilados. Hasta el 10 de agosto se han pagado en efectivo y bonos a más de 3.600 pensionistas, que representan 706 millones de dólares. Y todos nuestros jubilados están recibiendo en este momento los bonos o los pagos de acuerdo a los términos en los cuales llegamos en las conversaciones. Desde que inició el mecanismo de pago en bonos se han cancelado cerca de 45 millones de dólares y se han beneficiado 890 pensionistas. El primer mandatario señaló que la deuda con este sector no fue pagada por la administración anterior, pese a que existieron recursos para hacerlo. 23.000 jubilados a los cuales se les adeudaba más de 1.200 millones de dólares. El presidente del directorio del BIES precisó que en el caso de que los jubilados opten por quedarse con esos bonos, genera una tasa de rentabilidad. La rentabilidad que inclusive en algunos casos supera la tasa de rentabilidad a nivel del mercado. En el evento también estuvieron presentes maestros jubilados. Segundo Llanes es uno de ellos que accedió al pago en bonos. Mi expectativa con los bonos es cancelar en primer lugar los préstamos y disfrutar de este logro con mi familia. Esta es la segunda semana del trámite para cancelar la deuda a los maestros jubilados. En las oficinas de las direcciones zonales y distritales del Ministerio de Educación se están atendiendo los requerimientos de los pensionistas. Informó Priscila Cadena. Vamos a contarles ahora que la imposición del visado a 11 países de África y Asia respondería a medidas de reciprocidad y también de seguridad. Así lo señaló el canciller José Valencia. Este requisito migratorio ya está en vigencia. Le contamos. El inusual flujo migratorio de ciudadanos provenientes de África y Asia llevó a las autoridades ecuatorianas a tomar la decisión de imponer medidas de acceso al territorio. Nos hacen preocupar debido a que los flujos de esos países se han incrementado de una manera súbita, o también porque hemos detectado en esas naciones el número de nacionales de esos países que llegan a nuestro país pero no llegan a registrar su salida. Son 11 los países que suman la lista de requerimientos de visado: Angola, Camerún,
Gambia, Ghana, Guinea, India, Irak, Libia, República Democrática del Congo, Siria y Sri Lanka. Según detalla la información difundida a los medios, de enero a julio de 2019 ingresaron a Ecuador 2.306 ciudadanos de Camerún, pero en ese lapso solamente 33 abandonaron el país. En promedio, más del 98% se quedó en Ecuador. Estos números nos dicen, en primer lugar, que siendo que no hay con esas naciones una especial conexión, contacto, posiblemente pueden estar en marcha procesos de trata de personas, tráfico de migrantes o la simple utilización del Ecuador por ese tipo de redes que no buscan, por supuesto, promover la movilidad humana. Esta medida se alinea con la nueva política que quiere adoptar Ecuador en temas migratorios a través de la reforma de la Ley de Movilidad, que enterraría la política de puertas abiertas que adoptó el régimen pasado. Esa regulación, ese orden y esa seguridad apuntan solamente a garantizar los derechos. Actualmente, son 24 países a los cuales Ecuador solicita visa para ingresar. En el caso de Venezuela, la visa requerida es humanitaria. Este requisito entra en vigencia desde el próximo 26 de agosto, informó Carolina Basante. Y hoy en El Comercio TV, en nuestro segmento, el invitado Miguel Rivadeneira entrevistará a Abelardo Pachano, expresidente de la Junta Monetaria y articulista de Diario El Comercio, con quien se analizará la visita técnica de la misión del FMI, la situación económica del país y las reformas esperadas. Recuerde, la cita es en pocos momentos en El Comercio TV. No se despegue de nuestra señal, que ya volvemos. Gracias amigos por acompañarnos en este día miércoles. Acá en nuestra emisión dictan prisión preventiva contra los implicados por el atentado al abogado Raúl Llerena. Este hecho suscitado la mañana de este día lunes en el nuevo puente que une a San Borondón con Guayaquil. Le contamos detalles. De permiso. Hasta la unidad judicial de San Borondón trasladaron a los detenidos, quienes rindieron su versión ante las autoridades pertinentes. Asimismo, acudieron familiares, amigos y la defensa de Raúl Llerena. Fue su abogado que luego de varias horas dio declaraciones. Sobre todo negó lo que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el comandante de Policía Zona 8 detallaron en una rueda de prensa. Las personas procesadas intentaron asesinar al doctor Llerena, pero parece que ahora quieren intentar asesinar su prestigio, y eso no lo vamos a permitir. Si se dice eso, se dice con responsabilidad. Se dice en tal proceso, número tal, donde el juez tal, existe la defensa del doctor Llerena y que por eso se ocasionó. Eso no existe, señores. A través de redes sociales, el hijo del abogado Llerena publicó: falso, el último caso de narcotráfico media escala en el que asistía mi padre hasta antes del atentado fue hace 3 semanas. Todo resuelto en flagrancia y en buenos términos con procesado y familia. Falta de resguardo personal, corrobora inexistente enemistad con gente de peligro. Aquí estamos unidos compañeros de él de la universidad, maestros universitarios que han venido a respaldar su familia. Al doctor Llerena, que se debate entre la vida y la muerte. Por favor, déjenlo que se recupere, por lo menos para que él venga y defienda su honor. De esta manera inició el proceso penal. Será una instrucción fiscal de 30 días donde determinarán responsabilidades. 5 de los aprehendidos serán trasladados hasta el Centro de Privación de Libertad en Guayaquil, mientras que a un hombre con discapacidad y a una embarazada les dictaron medidas sustitutivas. Quiero decirles y mandarle un mensaje muy respetuoso a la señora ministra, que dice que ya tiene resuelto el caso, ¿no? Y que ha hecho una hipótesis. La finalidad del proceso penal es encontrar la verdad procesal. Para eso se inventó el proceso penal en el mundo entero. Informó Adriana Peralta. Y el gobierno anunció que se desclasificará toda la información del caso conocido como Coopera, la cooperativa de ahorro y crédito disuelta en junio del 2013 que afectó a 113,000 familias en el austroecuatoriano, quienes tenían sus cuentas en esta entidad financiera. Fue gracias a la resolución alcanzada y suscrita entre la Secretaría Anticorrupción y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que se dio paso para que la información del caso conocido como Coopera sea desclasificada. Estamos hablando del mayor lavado de activos posiblemente, pues Coopera acumuló cerca de $50 millones de pérdidas.
Se afectó a 113.000 familias de las Suay y Guayas. Esta cooperativa fue disuelta el 12 de junio del 2013 tras encontrar algunas irregularidades como la triangulación de dinero enviado desde Venezuela hacia Ecuador y transferido a paraísos fiscales, empresas ficticias, compras con sobreprecios, entrega de recursos a socios estrellas sin exigencias de ley, entre otras. En este caso, en su momento, 2 personas fueron sentenciadas a 4 años de prisión por lavado de activos y otras 5 a 8 años por peculado. Y se analizará la posibilidad de reabrir investigaciones que vinculen a autoridades que omitieron el control y permitieron que exista un cúmulo de delitos. Detalló que estas entidades financieras hasta febrero del 2013 estaban bajo la regulación del Ministerio de Inclusión Económica y Social, en ese entonces a la cabeza la ahora legisladora Doris Solís y como superintendente de Economía Popular y Solidaria, Patricio Rivera. Él tendrá que responder luego de que analicemos la información desclasificada. Efectivamente, la señora Solís era ministra de Inclusión Económica y Social en la fecha en la cual se establecieron los procesos de control. Según la superintendente de Economía Popular y Solidaria, el pasado mes de junio se declaró el cierre de la liquidación y extinción de la personería jurídica de esta cooperativa. El monto de lo que se ha cubierto alcanza a las acreencias al 100% del 99.7% de los acreedores que se registraron el momento en que inició la liquidación. Finalmente, Granda anunció que se entregará una petición conjunta al Ministerio de Gobierno para que se incluya en la lista de los más buscados a los prófugos de este caso, Claudio de Jesús A., Marcelo Javier B. y Luis Guillermo C., en quien informó Adriana Rojas. Y por su parte, la asambleísta Doris Solís rechazó que se le involucre en el caso Coopera y argumenta que fue nombrada ministra de Inclusión Social en abril de 2012 y entregó la competencia de control de las operativas a la superintendencia en junio del 2012, fecha en la cual fue disuelta la cooperativa de ahorro y crédito. Puede contarles que la exministra de Salud, Verónica Espinosa, estuvo a 2 votos de ser censurada políticamente. Esto después de que en el juicio político en su contra, el Pleno no consiguió las 21 voluntades que la Ley Orgánica de la Función Legislativa solicita para tal efecto. A pesar de esto, existen legisladores que todavía creen que se pueda reconsiderar la votación para que la exfuncionaria sea sancionada como manda la Constitución y también la ley. Le contamos. Aproximadamente a las 13:55, la exministra de Salud Verónica Espinosa hizo uso de su derecho a la defensa en el juicio político en su contra, por incumplimiento de funciones. La exministra mencionó que todo obedece a un interés político y a la persecución. Confío en que mis argumentos técnicos sean escuchados y acogidos de una forma debida, que no prime el interés de los actores políticos de obtener mayor cobertura mediática, que en varias ocasiones ha malinfluenciado la gobernabilidad del país. Según Espinosa, la débil argumentación de las acusaciones de los asambleístas se centraron en 3 notas de prensa y 2 mitos. El primer mito: supuestamente se entregó a los establecimientos de salud pruebas rápidas de VIH para la detección de VIH que no funcionaban. Y para profundizar el mito, se dice que hubo un mal manejo que, según el informe, creó un estado de alarma en la sociedad. Ante ello, aseguró que las pruebas de VIH adquiridas por el Ministerio de Salud Pública cumplen con los más altos estándares de calidad. Esto lo avalaría, indicó, la Academia Ecuatoriana y las sociedades científicas de químicos y bioquímicos farmacéuticos como organismos internacionales. Segundo mito: la supuesta aplicación de políticas de salud inadecuadas en la provincia de Esmeraldas. Llama la atención, como si existieran políticas de salud para cada provincia. Lejos de eso, tenemos una política nacional de salud que se aplica de manera equitativa. Posterior a su intervención vino el turno de la interpelante Mae Montaño, quien se tomó más de 1 hora y media para exponer las denuncias en contra de Espinosa. Indicó que el Ministerio de Salud, a cargo de la exfuncionaria, insertó dispositivos para la detección de VIH que podrían arrojar falsos positivos y negativos. No vamos a caer en la trampa de analizar si el Fondo de Población de las Naciones Unidas dijo maravillas de estos kits. Debió haber dicho maravillas para que haya habido un convenio para adquirirlos. Ese no es el caso. El caso son las responsabilidades políticas. Se insertaron dispositivos para detección del VIH que arrojaban o que podían arrojar falsos positivos y negativos, todo bajo la mirada cómplice del Ministerio de Salud Pública y, por supuesto, la ministra a su cargo. Luego de estas intervenciones y a 1 hora más de réplica llegó el debate en el Pleno.
La sorpresa fue grande para algunos legisladores cuando se constató que la votación solo llegó a 81 votos positivos, quedando sin efecto la censura de Espinosa, pues se necesitaban las 2/3 partes, es decir, 91 votos. Parece que la ministra tiene mucha capacidad de persuasión, entre comillas, y parece también que los asambleístas que se negaron a votar para una moción de censura que le dé a esta funcionaria una respuesta del maltrato que ha tenido los ecuatorianos en la política pública de salud, es sencillamente algo que tiene que quedar en la conciencia de quienes eligen a esta gente. Raúl Tello, otro de los interpelantes que compartió su postura en el debate una vez concluyó la sesión, manifestó que todavía se podría considerar la votación para censurar a la exministra. La ley orgánica de la función legislativa nos permite adoptar la reconsideración como una figura para rever una decisión, que se lo puede hacer en la misma o en la siguiente sesión. Si tuvimos 89 votos del día de hoy, seguro el día de mañana tendremos los 70 para la reconsideración y posteriormente tendremos los 90 para la censura de la exministra. De esta manera se deberá conocer si el Pleno reconsidera la votación. Mientras tanto, la decisión está tomada y por 2 votos, la exministra Verónica Espinosa se salvó de la censura. Informó Javier Rosero. Hoy en El Comercio TV, en nuestro segmento El Invitado, Miguel Rivadeneira entrevistará a Abelardo Pachano, expresidente de la Junta Monetaria y articulista de Diario El Comercio, con quien se analizará la visita técnica de la misión del FMI, la situación económica del país y las reformas esperadas. Recuerda, la cita es en pocos momentos en El Comercio TV. Ya volvemos, no se despegue de nuestra señal. Son las 7:27 de la mañana, gracias amigos queridos por acompañarnos en este día miércoles. Les seguimos contando los hechos de las últimas horas. El último feriado dejó grandes pérdidas económicas en la ciudad fronteriza de Tulcán. Muchos comerciantes adquirieron productos en distintas áreas. Sin embargo, los visitantes ni siquiera ingresaron a la ciudad. Se estima que 10 millones de dólares los turistas dejaron en Colombia, en el país vecino. Veamos. De acuerdo a las cifras que maneja la Cámara de Comercio, este último feriado que vivió el país perjudicó económicamente a la ciudad fronteriza de Tulcán. Las divisas por cada familia que ingresó al vecino país determinó un porcentaje mínimo de $500, dejando productos adquiridos que ni siquiera fueron observados por los visitantes. Alrededor de 20.000 vehículos pasaron este fin de semana hacia Colombia. Y si hacemos un cálculo de que cada vehículo gastó alrededor de $500 como mínimo, porque muchos gastaron más, estamos hablando de más de 10 millones de dólares que salieron de Ecuador hacia Colombia. Este feriado pues ingresarían a Tulcán un 2, un 3% del 100% de turistas que visitaron Ipiales. Por parte de los comerciantes se ha buscado realizar convenios con empresas transnacionales que ofertaban productos a costos de importación. Sin embargo, esto fue imposible concretar para muchos, pero quienes lograron establecer convenios dicen que fue un engaño en cuestión de precios, ya que no pudieron ser competencias durante este feriado. Cuando ellos vinieron a ofrecer disque precios especiales, un televisor en la ciudad de Ipiales está por $175. Un televisor de las mismas características en la ciudad de Ibarra está por $199, mientras aquí anuncia en 220. Automáticamente nosotros somos una ciudad simplemente de paso. Tulcán es considerada aún una ciudad deprimida. La situación económica no fluye y esto se agudiza más con la devaluación del peso frente al dólar. Pasaron aproximadamente unas 3.500 personas, yo creo que hasta por hora. Nuestra ciudad de Tulcán es como una ciudad de paso. En Tulcán no estamos generando un valor agregado que sea digno de que la gente quiera venir a Tulcán. La gente utiliza Tulcán como medio de paso nada más, ¿no? Determinan que en lo que falta del año, feriados, fines de semana, incluso el mes de diciembre altamente comercial, se espera la misma avalancha de visitantes al vecino país. Por ello se formula un llamado a tratar de buscar estrategias para poder aprovechar a los turistas y que busquen ingresar a la ciudad de Tulcán. Los próximos feriados y fines de semana se va a seguir repitiendo, dada el fenómeno actual que se está dando de la devaluación tan marcada en la moneda colombiana. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. El ministro de Trabajo, Andrés Madero, admitió que en el caso Furukawa, empresa en la que se habrían vulnerado los derechos de los trabajadores, se estén realizando desalojos de las haciendas sin liquidaciones. Anunció que se realizará en los próximos días una nueva inspección.
No es imposible pensar en un complot cuando el gobierno nacional del presidente Lenín Moreno ha sido el que con valentía ha afrontado esta empresa. Ustedes conocerán que no es una empresa de reciente creación, es una empresa que tiene varias décadas en el país. Es la primera vez que ha sido sancionada en el caso del Ministerio de Trabajo dentro del ámbito de nuestras competencias. Es la primera vez que esta empresa ha sido sancionada, incluso en algunos gobiernos anteriores tuvo hasta reconocimientos de mérito laboral. Hoy nosotros con profundo apego a la Constitución, a las leyes, a los reglamentos establecidos, realizamos desde el mes de febrero, octubre del año 2018, febrero del año 2019, sendas inspecciones que dieron en determinadas sanciones que bordean más de los cientos de miles de dólares. Se han hecho compromisos con la empresa para verificar el cumplimiento y en los próximos días iniciaremos también nuevos controles. Afectuosos saludos a los televidentes de Televicentro, Canal 5 Quito, y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital. Noticiero El Comercio TV. Hoy presentamos al economista Abelardo Pachano, que está con nosotros, de una reconocida trayectoria. Hoy queremos analizar la situación económica del país, la marcha de la economía ecuatoriana, a propósito de la presencia de una misión técnica del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo ve, economista Pachano, esta situación? Buen día. Buen día, Miguel. En realidad es parte del proceso natural de evaluación del programa que tenemos convenido con los multilaterales. Como este es un programa de mediano plazo, a 3 años, cada 3 meses vamos a tener este proceso de evaluación de cómo se va ajustando la economía, cómo se van cumpliendo las metas, en dónde tenemos dificultades, en dónde las hemos cumplido y qué arreglos adicionales hay que hacer, porque no siempre las previsiones originales se las puede mantener en el tiempo, ya que cambian las circunstancias. Al cambiar las circunstancias, al haber otros factores que se introducen dentro de la gestión económica, hay que replantear esas metas, revisarlas, hacerlas más duras, hacerlas más blandas y llegar a un entendimiento para que el proceso continúe. De tal manera que hoy es la segunda misión que tenemos en visita, de un largo proceso todavía que viene para los próximos años. Por versiones oficiales está cumpliendo el Ecuador. Sin embargo, la observación que se ha hecho, economista Pachano, es que si bien estaríamos en el camino correcto, todavía el avance es muy lento. Sí, esa es la percepción general. Yo creo que hay una coincidencia en ese sentido de la crítica. Se quisiera ver más acción, una gestión de gerencia en las reformas que hay que ponerlas en práctica en el Ecuador con mayor vigor y con mayor claridad. Todavía hay inclusive interferencias dentro del propio equipo político y la organización del Ejecutivo en las decisiones económicas. Hay funcionarios que intervienen, que asoman con criterios que desnaturalizan un poco, por lo menos incomodan a la gestión del programa, de tal manera que sí, eso se siente en el Ecuador. Y como este es un programa que tiene una perspectiva larga y atravesamos por una situación de estancamiento, porque eso es absolutamente evidente y además es inevitable, este estancamiento también molesta mucho más porque no se ve que la perspectiva le va dando una salida un poco más, yo diría, clara al proceso económico ecuatoriano. Temas pendientes, las reformas, tributaria, reforma laboral, ¿cuándo y en qué condiciones? A ver, el Ecuador tiene que reajustar buena parte de su base jurídica para acomodar al mundo moderno. En el campo de la competitividad, el Ecuador está muy atrasado. No es un país que sea competitivo, no es eficiente, la productividad no demuestra mejoras sustantivas. Pero esto no es un problema exclusivo del Estado, sino también del sector productivo ecuatoriano. En general es de la economía, claro, por supuesto. En parte responde a todo un lineamiento de política económica que se configuró hacia, yo diría, la primera mitad del siglo XX. Con motivo de la segunda reforma industrial y cuando estaba en auge y tenía una preponderancia muy fuerte en la discusión política la teoría marxista.
De tal manera que la conceptualización de la política laboral tiene muchísimos rasgos de una política de enfrentamiento de clases, de lucha de clases y de protección exclusiva a los trabajadores, sin mirar que el trabajador, requiriendo una protección, también el inversionista requiere unas reglas de juego que le aseguren que los recursos que pone en riesgos pueden tener o van a tener los resultados que se buscan. Economista Pachano, ¿no estamos en un círculo vicioso? Por un lado, el sector productivo demanda mejoramiento de producción, productividad, para ir al mejoramiento de la competitividad, pero para ello se necesitan reformas laborales. Y el sector dirigencial de los trabajadores dice, con su discurso, dice no a esas reformas. ¿Ese círculo vicioso no impide finalmente el generar nuevas fuentes de empleo? A ver, de lo que yo he escuchado a varios dirigentes sindicales, la posición de ellos no me parece una posición radical de oposición a lo que se está discutiendo. Me parece que ellos están en una posición de reflexión para poder encontrar una solución a este problema estructural. El Ecuador no genera suficientes fuentes de empleo. 1 de cada 3 ecuatorianos que están buscando trabajo lo consiguen. Los otros 2 se van al mercado informal, están en el subempleo o se quedan desocupados. De tal manera que en ese sentido, cuando uno mira la causalidad de por qué nos está ocurriendo aquello, uno encuentra varios elementos que juegan ahí. Uno de esos es la política laboral. Y ahí hay que modernizarlos a los derechos de los trabajadores. No es que hay que eliminarlos, Miguel, sino que hay que modernizarlos a los derechos. Sí, hay que quitarle los derechos adquiridos, porque ese es un fantasma que dicen, si no, de aquí hacia adelante. Claro, todos los trabajadores que ya están en este momento incorporados al sistema actual deben ser respetados en sus derechos como están estructurados. Ahora, quienes deseen voluntariamente cambiarse al nuevo sistema también deben tener esa oportunidad. Es decir, si miran, por ejemplo, que con el sistema actual ellos corren el peligro de una desocupación en edad madura por la existencia de una jubilación patronal mal diseñada y pueden más bien obtener un beneficio de acumulación de un fondo de jubilación, que sustituya al de jubilación, que le pertenezca a él durante toda su vida. Y que sí, la famosa cuenta individual. La famosa cuenta individual. Debe tener derecho para poderlo hacer. Es decir, ese tipo de aperturas, ese tipo de modificaciones ayudan y ayudarán enormemente, porque además van a crear en el mundo de la relación laboral una regla muy clara de que las empresas tendrán costos laborales sobre todos sus trabajadores activos y no sobre los pasivos, porque cuando las empresas se les carga con trabajadores pasivos que ya no producen, el problema está en que a los trabajadores activos se les está obligando a compartir un costo de aquellos que ya no están, de aquellos que no están trabajando y están poniendo en peligro la viabilidad de esa empresa. En el mundo, no solo en el Ecuador, muchas empresas fracasaron por eso. Un ejemplo histórico es de Pan American, la famosa empresa de aviación de los Estados Unidos, que era el símbolo del transporte aéreo del mundo. Llegó a tener tal cantidad de jubilados que no pudo ser competitiva y desapareció. Y esos jubilados y sus trabajadores se quedaron inclusive sin el respaldo. Entonces eso nos pasa en muchas empresas ecuatorianas. Cuando están cumpliendo los trabajadores 18, 19 años de trabajo, se los sacan. Se les paga todos los beneficios, le pagan el despido y todo. Pero cuando están en 50 años, 45, 50 años de edad, volver a reengancharse es muy difícil, ¿no es cierto? Entonces se hace un daño a la empresa, se hace un daño al trabajador. Ahora, economista Pachano, nos preocupamos y está bien de ese sector laboral que se quedó sin empleo, casi 400,000 durante el año y medio casi último, pero ¿qué de ese 60% que está fuera del mercado? Pero, claro, Miguel, cuando uno ve los números, ¿no? En el Ecuador, la gente en edad de trabajar son 12 millones de personas. Somos en total 17 y un poquito más. Y somos 12 millones que estamos en edad de trabajar. De los 12 millones estamos buscando trabajo, 8 millones y un poco más. Y están trabajando formalmente menos de 4 millones. Es decir, nosotros tenemos
mal contados, 8 millones de ecuatorianos que pueden trabajar y que o no buscan o no encuentran. Entonces hay un número enorme de, yo diría, de riqueza en términos de capital humano que lo estamos nosotros desperdiciando. Una parte, obviamente, no van a buscar trabajo porque son estudiantes o porque tienen condiciones particulares y no les interesa trabajar en estas condiciones, pero hay otra buena parte que han desaparecido del mercado porque ya definitivamente no encuentran oportunidad. Entonces encontramos en todas las esquinas encontramos vendedores ambulantes, en todas partes encontramos gente que está promoviendo algún productito, alguna cosa de una manera realmente de muy baja productividad. A todos ellos hay que incorporarlos de una manera, yo diría, gradual, no hay otra manera de hacerlo, pero tenemos que hacerle atractivo al inversionista. La relación... ¿Darle seguridad jurídica? Claro, darles, y por el otro lado vamos a suponer, yo quiero hacer una empresa, Miguel, pero esa empresa tengo un riesgo de quebrar, de que no me vaya bien. Yo contrato trabajadores, pasa un tiempo, me va mal, yo tengo que cerrar la empresa, tengo que liquidar a los trabajadores y eso significa un costo enorme. ¿Por qué no creamos un marco jurídico en donde el capital y el trabajo juegan el mismo riesgo? Si es que la empresa le va mal, los dos pierden. El empresario pierde su capital y el trabajador... Por lo contrario, la empresa le va mal, se cierra la empresa y buena indemnización a los trabajadores. Claro, y como no le queda para eso, se genera todo un problema complicado de liquidación. Pero antes que eso, como el empresario sabe que tiene esa obligación, mejor decide no hacer la empresa. Economista Abelardo Pachán, usted en su trayectoria fue gerente del Banco Central, presidente de la Junta Monetaria. ¿Qué haría si estaría en un cargo de esos o el Ministerio de Finanzas y le dicen, a ver, las opciones son reducidas para la crisis económica? O alza el IVA o simplemente da una reducción drástica de personal en el sector público que tiene su incidencia social, o elimina los subsidios. ¿Qué haría, a ver, de las tres? Yo diría, Miguel, al problema hay que tomarlo de manera integral. Uno no puede individualizar el programa de ajuste fiscal. Lo primero que hay que hacer en el campo fiscal es restablecer las normas de manejo macrofiscal responsable que fueron lamentablemente eliminadas en el gobierno anterior. Es decir, se tiene que prohibir el déficit fiscal, se tiene que prohibir la utilización de los recursos que vienen del patrimonio público en gasto corriente, por ejemplo el petróleo, no puede usarse para gasto corriente, se tiene que reducir la relación de gasto corriente, especialmente de trabajadores, se tiene que racionalizar el número de empresas públicas, se les tiene que obligar a que las empresas públicas tributen, se tiene que hacer que las empresas públicas ofrezcan sus balances y ofrezcan resultados. ¿Todo eso avanzará para cubrir el déficit fiscal y para cumplir los compromisos enormes de la deuda, por ejemplo? No, ese es un camino, es una parte del camino. Hay que buscarlo. Esa es una parte del camino. La otra parte del camino es que los subsidios tienen que estar focalizados y tienen que ser temporales. En ninguna parte se recomienda en el mundo eliminar los subsidios. Lo que se recomienda es ir directamente a apoyar a los sectores que están en situación de peligro, que tienen dificultades. Hacerlo de manera directa, pero no al resto. ¿Por qué nosotros tenemos una política de subsidio a los combustibles que favorece a todo el mundo? Yo creo que, por ejemplo, ahí hay un tema, taxis. A los taxis hay que decirles, señores, el costo de los combustibles es del mercado, hay que ajustar las tarifas de ustedes. Que ellos tengan una tarifa que les haga que su negocio sea remunerativo. Pero nosotros no podemos jugar con los precios, porque si nosotros jugamos con eso los implicaría precios, eliminar parcialmente los subsidios. Racionalizar. ¿Y el IVA? El IVA hay que jugarle con la estructura tributaria. Nosotros tenemos ahí un problema muy serio con el impuesto a la salida de divisas. El impuesto a la salida de divisas nos ha generado muchas dificultades en los flujos de capitales. Entonces uno tiene que mirar el tema, no solo del IVA, tiene que mirar el tema del impuesto a la renta. Tiene que mirar el tema del 15% de trabajadores. Como el 15% de trabajadores no se puede eliminar, que es un derecho adquirido, hay que bajarle el impuesto de la renta de las empresas para que resulte una carga mucho más racional y competitiva con lo que tienen otros países.
Entonces, todo esto tiene que hacerse un paquete general. Subsidios, racionalización de tributos, reducción de gastos. Pero todo eso hay que plantearlo. Buena parte de eso está en el programa con el fondo. Buena parte del programa. Pero hay que cumplirlo. Pero claro, hay que cumplirlo. Bien, muchas gracias al economista Abelardo Pachano en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro, Canal 5 de Quito. Muchas gracias. Volvemos y continuamos en la entrevista con el economista Pachano en Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital. Entre montañas, páramos, valles y lagunas se encuentra Pimampiro en la provincia de Imbabura, un cantón de incomparable belleza natural que ofrece a los turistas un sinnúmero de opciones para disfrutar. Veamos. Pimampiro es uno de los 6 cantones que conforman la provincia de Los Lagos, Imbabura. Es considerada la Tierra del Sol, cuenta con un gran potencial natural y etnocultural. Pimampiro es una comunidad milenaria. Se asentaron acá la tribu de los Pimampirus, que era parte de la Confederación Caranqui, estaba en la provincia de Imbabura. Y luego fue partícipe activa en la conquista de los incas de esta zona, pues en la muy conocida batalla de Yaguarcocha, que terminó con el dominio inca de estas tierras. Los diferentes pisos climáticos de los ecosistemas naturales que forman su territorio ofrecen una variedad de zonas de vida desde los valles y páramos, entre los cuales todavía se encuentran bosques nativos primarios. Usted encuentra estos paisajes, unos hermosos paisajes, este clima agradable y lo más importante, la gente muy amable, muy acogedora, gente muy trabajadora. En este sector se puede encontrar diversidad de plantas medicinales, aves y animales propios del ecosistema. Uno de los más hermosos atractivos que posee Pimampiro es el avistamiento del oso andino. Que venga a disfrutar de estos prodigiosos animales, pues estos ejemplares de oso andino. Aquí a una distancia de 180 metros desde este mirador podemos observar osos. No dude y visite este cantón de belleza incomparable y variedad de ecosistemas, informó Carolina Cuenca.